¿Crees que la Segunda Guerra Mundial la ganaron solo los tanques y los aviones? Pregúntale a quienes se asfixiaban en búnkeres estrechos. Allí el destino no lo decidían las divisiones, sino el medio segundo extra que tardabas en sacar un trozo de acero de la funda. La crónica oficial adora los mapas a gran escala, pero ignora por completo las estadísticas de los combates cuerpo a cuerpo. En el barro de las trincheras, la pistola era el último argumento cuando el arma principal fallaba o se quedaba sin munición. Hemos estudiado los informes de bajas y descubierto una realidad cruda. Cientos de miles de soldados murieron solo porque sus pistolas fiables se convirtieron en chatarra inútil en el momento más crítico. No es solo una historia de armas, es una historia de errores de diseño pagados con sangre. Mientras algunos cañones se convertían en leyendas, otros eran una sentencia de muerte oculta para sus propios dueños. Pero ¿qué pistola era realmente considerada por los soldados como un billete de ida? ¿Y qué trofeo buscaban los exploradores de todos los países arriesgando sus vidas? Un solo impacto de este cañón bastaba para que un hombre no solo cayera, sino que saliera volando 1 metro hacia atrás con un agujero en el pecho del tamaño de un puño. Pero ¿por qué los combatientes experimentados maldecían su cargador tras el primer tiroteo? La M1911 no es una pistola, es un obús de mano. Su calibre .45, 11,43 milímetros, se creó específicamente para garantizar la detención del enemigo de un solo disparo. Sin piedad, sin oportunidad de devolver el fuego, los estadounidenses inundaron los frentes con esta máquina de acero de 1,1 kilogramos. En un combate cuerpo a cuerpo, podías romper un cráneo con ella tan bien como con un hacha. Sin embargo, por esa potencia de parada, hubo que sacrificar todo lo demás. El alcance de precisión de 50 metros solo existía en el papel. Debido al retroceso salvaje, un tirador inexperto acababa mirando al cielo en lugar de al objetivo tras el primer disparo. Con solo 7 cartuchos en el cargador, un combate prolongado se convertía en una misión mortal para encontrar cobertura y recargar. Pero si crees que la Colt era el sueño máximo, espera. Han salido a la luz datos en los archivos sobre cómo los oficiales soviéticos cambiaban discretamente sus TT por este martillo americano. Y el precio de tal intercambio a veces era más alto que la vida misma. Mientras el resto del mundo seguía contando 7 u 8 cartuchos en el cargador, esta pistola puso sobre la mesa un argumento que duplicaba las posibilidades de sobrevivir a la picadora de carne. Los británicos solo se dieron cuenta de la inutilidad de sus revólveres cuando empezaron a morir por montones en enfrentamientos con los alemanes. La salvación llegó en forma de la Browning High Power. Fue un choque tecnológico. Un cargador de 13 cartuchos la convertía en algo parecido a una ametralladora de mano en el bolsillo. La pistola pesaba solo 880 gramos, lo que la hacía ideal para paracaidistas y fuerzas especiales. Pero lo principal era su precisión fenomenal. La bala de 9 milímetros iba exactamente a donde miraba el ojo, no a donde la lanzaba el retroceso. En los pasillos estrechos de edificios capturados o en incursiones nocturnas, este cañón perdonaba errores que para los dueños de otras pistolas resultaban fatales. La ironía es que este salvador de los aliados se fabricaba en una fábrica capturada en Bélgica bajo la mirada de los fusiles nazis. Descubre por qué el mismo Hitler ordenó personalmente armar con estos trofeos a las unidades más élite de las SS. Cuando el frío atroz convertía los mecanismos de las pistolas alemanas y soviéticas en un inútil trozo de hielo, esta caja fuerte finlandesa seguía escupiendo plomo con frialdad. Aimo Lahti no buscaba la elegancia. Construía armas para sobrevivir en el infierno ártico. La L-35 fue diseñada para que no entrara ni una gota de nieve derretida ni un grano de arena. Su característica principal era un acelerador de retroceso del cerrojo integrado. Esta solución técnica permitía que la pistola disparara incluso con grasa espesa y congelada, que bloqueaba por completo cualquier otro mecanismo. Los finlandeses fabricaron solo unas 100.000 unidades, y cada una era un estándar de fiabilidad. Era una pistola pesada y maciza, pero en los bosques de Karelia eso no se consideraba un defecto, sino la garantía de que, en el momento decisivo,
tendrías en tus manos un arma funcional y no un pedazo de hierro congelado. Pero tras esta invulnerabilidad se escondía un hecho extraño. ¿Por qué, a pesar de su superioridad en fiabilidad, el ejército finlandés nunca pudo abandonar por completo los modelos importados, que eran mucho más débiles que su Lati natal? Los oficiales japoneses compraban estas pistolas con su propio dinero, considerándolas un símbolo de estatus. Pero los buscadores de trofeos estadounidenses pronto se dieron cuenta de que este cañón era el camino más corto al otro mundo debido a un detalle absurdo. Kijiro Nambu quería crear la pistola japonesa ideal y exteriormente la Tipo 14 impresionaba. Excelente equilibrio, poco peso y una empuñadura delgada para manos pequeñas. Con el apoyo de las corporaciones gigantes Zaibatsu, el ejército recibió casi 280.000 unidades de esta arma. Pero tras la estética se ocultaba un fracaso técnico. El percutor era tan frágil que se rompía tras unas pocas decenas de disparos, convirtiendo el arma en un palo en pleno combate. Peor aún, el débil muelle del cargador solía provocar el encasquillamiento del cartucho. En la selva, donde la humedad y el barro mataban la tecnología, la Nambu se convertía en un instrumento caprichoso que requería una esterilidad que en la guerra no existe. Sin embargo, el mayor secreto de la Nambu era su seguro. Descubre cómo un movimiento descuidado, al intentar guardar la pistola en la funda, provocaba un disparo accidental directamente en la propia pierna. Una de ellas costaba como media ametralladora y se encasquillaba con el primer grano de arena. La otra se convirtió en el padre de todas las pistolas modernas. ¿Por qué los alemanes nunca pudieron elegir entre la ostentación y la eficiencia? La Luger P-08, también conocida como Parabellum, fue el error más costoso de Hitler en cuanto a armas cortas. Su complejísimo cierre de rodilla requería un ajuste de joyería, lo cual era una locura en condiciones de guerra total. A pesar de que se fabricaron más de 2 millones de unidades, su fiabilidad en el barro era nula. Para sustituir a esta aristócrata caprichosa, llegó la Walther P-38. Era una máquina de matar, más barata de producir, más fiable y con un revolucionario sistema de doble acción que permitía disparar al instante con solo apretar el gatillo. Mientras los dueños de las Luger limpiaban sus armas con pinceles, los soldados con las Walther simplemente acribillaban al enemigo sin temor a que el mecanismo fallara en el momento menos oportuno. Pero hay un hecho que los alemanes preferirían olvidar. ¿Por qué, en pleno apogeo de la guerra, Hitler ordenó personalmente continuar la producción de la carísima Luger cuando el ejército agonizaba por la falta de armas sencillas y fiables? ¿Qué es mejor? ¿Atravesar al enemigo con una bala rápida o golpearlo con un mazazo que garantice dejarlo sin aliento? Los informes balísticos de los hospitales de la Segunda Guerra Mundial ocultaban una verdad que no gustaba a los generales. En los frentes chocaron dos escuelas de aniquilación opuestas. El calibre 45 estadounidense es una bala pesada y lenta que al impactar transmitía una energía colosal al cuerpo del adversario. La persona simplemente dejaba de existir como unidad de combate, incluso si el disparo no alcanzaba un órgano vital. Por otro lado, el estándar europeo de 9 milímetros. Estas balas volaban más rápido y con mayor precisión, perforando cascos y coberturas ligeras, pero a menudo atravesaban el cuerpo de lado a lado, dejando al enemigo la oportunidad de un último disparo en su agonía. Las estadísticas eran implacables. En las trincheras estrechas, donde todo se decidía con un solo disparo, el mazazo americano resultaba más eficaz que la aguja alemana. Sin embargo, había un fallo en esta matemática de la muerte. Descubre qué calibre convertía un simple rebote en el espacio cerrado de un búnker en una carnicería incontrolable para todos los presentes. La propaganda soviética borró este hecho de la memoria durante décadas. Más de 100.000 Colts M1911 estadounidenses llegaron al Ejército Rojo. Pero ¿por qué se entregaban solo a la élite y a aquellos que debían descender al mismísimo infierno? Los libros de texto oficiales insistían en la superioridad de la Tete nacional, pero en los diarios de combate reales la situación era distinta. A través del programa de préstamo y arriendo Lend-Lease, un flujo de pesados cañones americanos inundó la URSS.
Estas pistolas no solo se entregaban, sino que se otorgaban como premio a los mejores oficiales, pilotos y exploradores. En condiciones donde los cartuchos soviéticos podían ser defectuosos y los mecanismos de la T a veces fallaban por el desgaste, la Colt americana se consideraba el estándar de fiabilidad. Su enorme poder de parada era ideal para el Smersh y los grupos de sabotaje que operaban tras las líneas enemigas. Allí donde no había tiempo para un segundo disparo, el calibre 45 garantizaba el resultado. Sin embargo, existía un problema del que los oficiales de suministros guardaban silencio. En cuanto un oficial se quedaba sin los escasos cartuchos americanos, su Colt de élite se convertía instantáneamente en un trozo de metal inútil por el que en condiciones de campaña no se podía conseguir ni una hogaza de pan. Para un soldado aliado, una Luger P-08 era más valiosa que cualquier medalla o paquete de cigarrillos. Pero ¿sabías que por el derecho a poseer esta elegante pieza de acero, los paracaidistas estadounidenses estaban dispuestos a cometer crímenes contra los suyos? La Luger se convirtió en el principal souvenir de la Segunda Guerra Mundial. Su silueta inusual y su estatus de arma del enemigo volvían locos a los coleccionistas en la misma línea de fuego. Los soldados intercambiaban las P-08 capturadas por alcohol escaso, comida e incluso permisos. No obstante, en este frenesí se ocultaba un peligro mortal. Los francotiradores alemanes a menudo usaban las Lugers abandonadas como cebo. En cuanto un combatiente se estiraba para alcanzar el codiciado trofeo, recibía una bala en la cabeza. A pesar de esto, la caza no cesaba. Los oficiales de todos los ejércitos entendían que esta pistola no era solo un arma, sino un símbolo de victoria que podía venderse en la retaguardia por el salario de un año. Pero hoy las apuestas han subido miles de veces. Descubre qué suma astronómica se paga en subastas privadas por una Luger, con una historia documentada de participación en ejecuciones específicas u operaciones secretas de las SS. En el fragor de la batalla, la recarga es una zona de muerte. Mientras tu oponente cambia frenéticamente el cargador, tú tienes 5 segundos extra para convertirlo en un colador. Y este cálculo funcionaba sin errores. El estándar de la guerra era de 7 u 8 cartuchos. Eso bastaba para un duelo, pero no para el caos de las trincheras. La Browning High Power, con su cargador de 13 disparos, se convirtió en el primer monstruo de alta capacidad que dictó sus propias condiciones. En el combate cercano, cuando la adrenalina anula la motricidad fina, el combatiente suele vaciar todo el cargador al aire. El dueño de una Walter o una Colt se quedaba indefenso durante 3 a 5 segundos. El dueño de una Browning, en ese momento, apenas estaba entrando en calor. Esa diferencia de 5 cartuchos permitía suprimir al enemigo con fuego, impidiéndole asomar la cabeza. Básicamente, un hombre con una Browning equivalía en potencia de fuego a 2 oficiales de la Wehrmacht. Pero, ¿era perfecta la Browning? Informes secretos de armeros británicos revelaron un fallo crítico. Descubre por qué, con la carga completa de 13 cartuchos, esta pistola podía convertirse en un trozo de hierro inútil en el momento más inoportuno. Las pistolas modernas están diseñadas para unos pocos miles de disparos, tras lo cual pueden desecharse. Pero estos viejitos pasaron por el infierno de la Segunda Guerra Mundial y siguen funcionando como si acabaran de salir de la línea de montaje. ¿Cuál es el secreto de su indestructibilidad? El secreto es simple. En aquellos años, las armas se fabricaban con acero de armería, no con polímeros y aleaciones ligeras. Las tolerancias y los ajustes en las Walter o Colt de esa época estaban calculados para operar en condiciones de escasez total de repuestos. Los Glock actuales son herramientas desechables, mientras que las pistolas de la década de 1940 se creaban como una reliquia familiar capaz de sobrevivir a su dueño. Incluso 80 años después, tras la corrosión, la arena y décadas de almacenamiento en sótanos húmedos, una Parabellum o una Browning original está lista para el combate tras una limpieza mínima. Es una calidad de metal que hoy no es rentable para los fabricantes. Ellos necesitan que compres algo nuevo, no que uses el trofeo de tu abuelo. Sin embargo, esta eternidad tiene su lado oscuro. Descubre cuál de estas legendarias pistolas se convirtió en el arma favorita de los sicarios en los turbulentos años 90.
precisamente por su capacidad de no dejar los rastros balísticos característicos de las armas modernas. La guerra es el juez más honesto, uno que no entiende de patentes ni de nombres ilustres. En su final, no sobrevive quien tiene la funda más bonita, sino aquel cuyo mecanismo no se atragantó con el barro en el segundo decisivo. Hemos analizado 5 leyendas de acero, cada una de las cuales fue la cima de su tiempo. La Colt se imponía por su potencia primitiva, la Walter por el cálculo alemán y la Browning por su fría superioridad matemática en la cantidad de disparos. Pero la verdad es que el arma perfecta no existía. La victoria no la traía el modelo de pistola, sino la voluntad de quien apretaba su empuñadura, comprendiendo que ya no había margen para un fallo. Estos instrumentos de muerte se han convertido hace mucho en piezas de museo, pero sus sombras todavía se vislumbran en cada conflicto moderno. Establecieron una vara que las imitaciones plásticas actuales a menudo no pueden alcanzar, incluso casi un siglo después. Pero si mañana tuvieras que elegir entre la alta tecnología moderna y uno de estos viejitos para proteger tu propia vida, ¿por cuál apostarías? Escribe tu elección en los comentarios y veamos cuántos somos los que confiamos solo en el acero probado por el tiempo. No olvides suscribirte. En la próxima entrega revelaremos la verdad sobre qué arma blanca de la Segunda Guerra Mundial fue prohibida por todas las convenciones, pero siguió aniquilando soldados en el silencio de las incursiones nocturnas.